Qué tal, querido grupo de conciencia? Estoy muy feliz de saludarlos nuevamente, su servidor Leonardo Ferrera, en otro domingo rico de poesía y de reflexión en la sección ¿A qué sabe la ciencia, letras y chascarrillos? A ver, hago la siguiente pregunta. A ver, ¿qué hacer cuando los problemas o las preocupaciones nos sobrepasan? Sí, así me sucedió a un servidor en estos días. Tal vez cada uno tendrá una respuesta sobre qué hacer cuando los problemas o las preocupaciones nos sobrepasan. Les voy a decir lo que a un servidor le ha funcionado. Primero, mantener la cabeza fría, aunque sean momentos muy difíciles, para no perder la calma, la orientación o la concentración. Segundo, no perder la fe nunca, porque la fe es algo que nos hace entender que llegará la ayuda, como tenga que llegar. Nos hace entender que no debemos de dar marcha atrás. Nos hace entender que necesitamos un momento de paciencia para que pueda llegar la sabiduría. Resumiendo, calma y fe. Esas son mis principales herramientas de sobrevivencia en los momentos difíciles. Como ya es de conocimiento de la mayoría de la gente, esta semana, por ahí del martes en la noche, en el Instituto Mexicano de la Radio, IMER, donde desde hace 5 años mi esposa Bárbara y un servidor tenemos nuestro programa Big Bang Radio sobre ciencia y tecnología, bueno, pues anunció a través de un comunicado que todos los programas y noticieros de las 18 estaciones que conforman IMER a nivel nacional, pues saldrán del aire a partir del lunes 1 de julio por falta de presupuesto. Bueno, y con ello más de 240 trabajadores pues se quedarían, nos quedaríamos sin trabajo. ¿Y por qué la principal radio pública y cultural de México se quedó sin dinero? Vamos por partes. Por ley y por mandato constitucional, al ser un organismo público, IMER, que provee contenidos culturales, bueno, pues recibe anualmente una partida presupuestal para que pueda hacer su operación. Por las políticas de austeridad, el presupuesto para radio y televisión pública recibió este 2019 un drástico recorte. Y peor, la peor parte es que una parte de ese recurso fue congelado a IMER, sin darnos ni siquiera una explicación oficial. Llegó el punto que pasamos casi 3 meses sin cobrar un peso. Ni siquiera había para pagar la luz y otros servicios básicos en IMER. Con mucha tristeza tuvimos que informar a nuestro público a través de un comunicado que tras 5 años, 4 meses y 14 días de estar al aire, Vivan Radio terminaba. Con 280 programas traducidas en 280 horas de divulgación de la ciencia, la tecnología, la cultura y la educación. La respuesta de nuestro público nos hizo esperar y de inmediato no solo nuestro público, sino todos los que siguen los diferentes contenidos de IMER, miles y miles de personas, pues comenzaron a saturar las redes de las diferentes estaciones que tiene IMER. Y mientras dábamos a conocer esta dolorosa noticia, mi ex esposa me mandó un mensaje para decirme que mi hijo más chico estaba en el hospital por una fuerte dolencia. Respiré hondo, traté de mantener la cabeza fría, guardar la calma, cerré los ojos y comencé a orar. Sentí la voz de Dios, pero en forma de una energía que te regala paz y que te da entendimiento. Afortunadamente lo de mi hijo no fue nada grave y horas después regresó a casa con su mamá. Mientras pues nos avisaron que en la tarde de ese mismo día habría una asamblea urgente con los trabajadores del IMER para analizar nuestra situación. Muchos reporteros de diferentes medios se apostaron afuera de las instalaciones de IMER en espera de recibir información sobre pues, nuestra asamblea y la delicada situación del Instituto Mexicano de la Radio. En dicha reunión, los trabajadores me dieron su confianza para ser vocero ante ellos y hablar con los medios de comunicación, a quienes se les hizo saber que estábamos en primer lugar unidos y que apoyábamos en todo momento a la directora del IMER, Aleida Calleja, en todo el esfuerzo que realizara para que el gobierno liberara el recurso que tenía congelado. Pues un día después, la directora citó a los trabajadores a una junta y mientras sucedía esto, el público pues no dejaba de mandar mensajes de apoyo, de protesta por la situación en la que se encontraba la radio pública en México. Por 3 días consecutivos se convirtió esta noticia en trending topic en las redes,
junto con la publicación de notas de los principales periódicos y portales y noticieros, a quien agradecemos mucho también su solidaridad. La presión fue mucha y el anuncio que nos hizo la directora del IMER es que el gobierno liberaba el recurso para que IMER pudiera seguir operando con todas sus estaciones, programas y trabajadores. Este fue un hecho histórico que representó un triunfo en defensa de la radio pública y la cultura en México. Pero a ver, ¿por qué es importante la cultura en un país? La cultura es lo que nos da identidad y es por eso que el Estado debe de garantizar la socialización de la cultura y el acceso de todos los ciudadanos a ella. La cultura no se puede hacer sola, no es algo individual, necesita de socialización. La cultura también es el conjunto de valores y costumbres, creencias y prácticas que constituyen la forma de vida de un grupo específico o de un país. Y las distintas manifestaciones artísticas como la música, la danza, el teatro, el arte en general, así como el acceso y el derecho a la divulgación de la ciencia y la tecnología, pues son formas de exteriorizar o de contar nuestra historia. Por ello, la cultura es un legado tan importante que sirve de base en una sociedad para que en esta se transmitan grandes enseñanzas para las siguientes generaciones. La cultura en cualquier país es trascendental porque incluso ante situaciones muy adversas nos permite replegarnos sobre nosotros mismos y recordar quiénes somos. Y por otro lado, también nos sirve para expresarnos libremente, algo tan vital como el oxígeno, por ejemplo, que nos da supervivencia. Es muy importante que los niños y niñas aprendan desde pequeños a abrir su mente y corazón para comprender y apreciar la diversidad cultural en nuestro país. En ese sentido, pues nos es muy grato que muchos niños, nos escuchan en Big Bang Radio. Recuerdo que cuando teníamos antes el horario de 11 a 12 del día, que fueron los primeros 2 años de Big Bang Radio, supimos que a esa hora había una escuela del municipio de Cirándaro de los Chávez, en Guerrero, que sacaban al patio a todos los niños de la escuela primaria para que escucharan nuestro programa. Esto era a través del internet, con la ayuda de una computadora que conectaban a las bocinas de la escuela. Y ese tipo de historias en verdad que nos han hecho llorar de emoción. También hay otras historias que nos han conmovido mucho, como la de seguidores de nosotros, fans del programa, a los que les decimos Big Banianos. Bueno, pues los Big Banianos, muchos de ellos, de su propia voz, nos dijeron que gracias a Big Bang Radio, pues decidieron retomar sus estudios que habían dejado truncos, o bigbanianos que habían decidido estudiar una carrera científica inspirados por las temáticas de nuestro programa. Ahora, hablando en el sentido opuesto, ¿qué sucede cuando un país no apuesta por la cultura? Un país sin cultura es un país sin futuro. Un país sin cultura es un país sin identidad. Eso es lo que expresan los expertos y pensadores, pero también nosotros, que somos los profesionales que hacemos contenidos culturales en la radio o la televisión pública. Por ejemplo, el escritor, poeta y filósofo español Miguel de Unamuno decía que solo el que sabe es libre, y más libre el que más sabe. Solo la cultura da libertad. No proclaméis la libertad de volar sin dar alas, no la de pensar, sino dad pensamiento. La libertad que hay que dar al pueblo es la cultura. Big Bang Radio, como otros programas, contenidos y noticieros del Instituto Mexicano de la Radio, han cumplido cabalmente con un compromiso constitucional que es darle voz a la ciudadanía y apoyar todo proyecto benéfico que engrandezca el pensamiento y cultura de nuestro país. En Big Bang Radio hemos dado voz a todos los ciudadanos, desde niños que con su valioso esfuerzo han obtenido reconocimientos importantes en concursos de ciencia en México y el extranjero, al igual que a jóvenes emprendedores que con su creatividad pues han realizado proyectos tecnológicos que facilitan la vida diaria de los mexicanos. Big Bang Radio también ha dado voz a importantes hombres y mujeres de la ciencia, las letras, la cultura, el arte, como el astronauta Rodolfo Narivela, el escritor Jorge Bucay, así como embajadores, investigadores de las principales universidades y centros científicos en México, al igual que destacadas organizaciones internacionales como la Cruz Roja, Músicos Sin Fronteras, National Geographic, entre muchos más. Esto es cultura, esto es divulgación, y no tiene otro objetivo más que contribuir con un granito de arena muy importante para el engrandecimiento, respeto y amor por México, para
pero para lograr eso es muy, muy importante el apoyo de los ciudadanos quienes nos escuchan, pero también del gobierno, la entidad responsable por mandato constitucional de proveer los recursos necesarios para que podamos divulgar cultura, ciencia y educación. En medio de la tormenta que vivimos estos días, escribí un poema que refleja la esperanza y el ánimo que nunca deben de desaparecer. Este poema se llama Tú puedes y está dedicado con mucho, mucho cariño para todos ustedes, querido grupo de conciencia. Gracias también a ustedes, querido grupo de conciencia, por su cariño, por su apoyo en estos días de tormenta. Gracias por sus palabras de apoyo, por sus palmadas. Gracias por sus oraciones, porque donde había o se buscaba razón, fe y esperanza, pues estas triunfaron. Muchas, 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 muchas gracias. Que tengas un bonito domingo y una excelente próxima semana. Se despide con todo cariño tu servidor, Leonardo Ferrer. Un fuerte abrazo.